Gracias a todos ustedes una vez más por estar en contacto con nosotros. Me gustaría que nos acompañara el libro de Josué, Josué capítulo 9. En el último estudio que hicimos, habíamos estudiado, valga la redundancia así de pasada, 3 capítulos, 8, 9 y 10. Y ahora vamos a regresar a una historia que está en el capítulo 9 para verla con un poco más de detalle. Una historia que es muy común y que por supuesto también afecta a el desarrollo administrativo de la Iglesia del Señor en el mundo. Por eso hemos titulado este mensaje: no te dejes engañar para no limitar tu libertad. Jesucristo nos ha hecho libres, nos ha dado libertad para muchas cosas, y dice la palabra de Dios que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Eso quiere decir que en la libertad que Cristo nos ha dado tampoco podemos tomar ventaja y hacer cosas que a Él no le agradan. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás va a venir disfrazado de cualquier cosa para hacernos tropezar y caer. Nuestras alertas espirituales deben estar sumamente altas todo el tiempo. Así que vamos a aprender esto en esta historia que ustedes y yo ya compartimos la semana pasada, pero leamos de nuevo los versículos. Josué 9, del 1 al 27. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, en toda la costa del Mar Grande, delante del Líbano. Por supuesto, vamos a ir explicando un poquito lo que está sucediendo. Ya ustedes lo saben, se cruzó el río Jordán, ya se había vencido a Jericó, ya había sido la gran derrota, burla y vergüenza del pueblo de Israel en Jai. Y aquí esto lo había escuchado o lo habían escuchado todos los reyes de la zona. Dijimos los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, y subraye la palabra heveos, y jebuseos. Todos ellos, dice, se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Aquí podemos ver que se hacían dos bandos, dijimos, personas que estaban con la decisión de poder derrotar al ejército israelita, y hubo un grupo de personas, un grupo de vecinos que no se metió con los otros, sino que ellos decidieron hacer su propia estrategia. Versículo 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. Tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Ahora vamos a analizar un poquito quiénes eran estos gabaonitas para que usted vea de dónde viene esto. Ellos inventaron que eran de una lejana tierra. Ya vamos a leer un poquito acerca de esto. Pero Gabaón quiere decir en español colina, y era una ciudad importante de los heveos. Ya dijimos que los 5 reyes se pusieron de acuerdo para pelear contra Israel, y uno de los reinos o de los reyes que se pusieron de acuerdo eran los heveos. Pero dentro de esa nación, esta ciudad llamada Gabaón decidió separarse aún de su propio rey y aún de ese negocio que ellos habían hecho en contra de los israelitas, y decidieron continuar ellos solos. Esta ciudad de Gabaón era famosa por un gran estanque que había en esa ciudad. Esa ciudad se ubicaba más o menos a 8 kilómetros al noroeste de Jerusalén, en el camino hacia Jope. Sus primeros moradores se reconocen como un remanente de los amorreos, siempre enemigos de Israel, y fueron notables por la astucia con la que habían logrado subsistir, astucia que por supuesto se iba a poner en evidencia en el momento que le sacan un trato bien humano a Josué. En Gabaón, Josué derrotó a los ejércitos de 5 reyes aliados. O sea que esa batalla que pronto vamos a ver y analizar se llevó a cabo en la zona de Gabaón. Se distinguió en la historia por otros muchos acontecimientos ocurridos también ahí, como la batalla entre Isboset y David en 2 de Samuel capítulo 2, la venganza de los gabaonitas al ahorcar a los 7 hijos de Saúl en 2 de Samuel 21, la victoria de David sobre los filisteos en 1 de Crónicas 14:16. En Gabaón se levantó también el tabernáculo en el lugar alto en 1 de Crónicas 16:39.
Ese fue el mismo donde Moisés colocó en el desierto. ¿Recuerdan ustedes ese lugar alto en primero de Crónicas 21-29? En tiempos de Salomón también Gabaón tuvo su lugar de adoración, el lugar alto favorito para efectuar grandes e importantes sacrificios en aquella época. Esta nación de los heveos eran descendientes de Canaán, por supuesto. Recuerden que Canaán era toda la zona. Toda la zona estaba dividida en pequeñas naciones, que son estos 5 que acabamos de nosotros leer al principio de estos versículos. Y a todo eso se le llamaba la zona de Canaán. Y los heveos habitaban en el Siquem en los días de Jacob, allá por Génesis capítulo 33, poseían mucha tierra. Israel los derrotó junto a las aguas de Merom, pero no los exterminaron. Israel más bien terminó mezclándose con ellos ilícitamente y formando algunas alianzas matrimoniales. A consecuencia, escuche bien, de esta alianza que hizo Josué con ellos sin saber quiénes eran. Por eso se les menciona al lado de los araceos, quienes moraban también en la zona del Líbano. Todos ellos eran los gabaonitas. Hay otra ciudad cerca de ahí y que algunos historiadores no se ponen de acuerdo, que se llama Gabaá, que quiere decir cerro, también algo similar a los gabaonitas, y era una ciudad situada más o menos a 5 kilómetros al norte de Jerusalén, al lado del camino principal que conducía a Samaria, y tiene una elevación de 847 metros sobre el nivel del mar. Solía llamarse Gabaá de Saúl porque ahí sucedieron algunos eventos. Por eso es que aquí hay un poco de contradicciones, porque se le adjudican a la ciudad de Gabaá algunos eventos que también se le ubican a la ciudad de Gabaón. Así que quiero nada más hacer esa aclaración histórica para que todos estemos en la misma sintonía. Recuerde que Jehová había prohibido que los israelitas hicieran alianzas con los cananeos. Desde antes de entrar a la tierra prometida, el Señor ya les había dicho que mucho cuidado que se metieran con sus mujeres o los hombres con las mujeres israelitas, que mucho cuidado con que ellos se quedaran con algo de ellos, que debían estar totalmente separados. Pero vemos aquí que esa fue una de las violaciones que hizo Josué. En cierto sentido, cuando nosotros estudiamos por encima esto la semana pasada, o en el último video, nos dimos cuenta de que Josué ligeramente había hecho una alianza, pero no sabíamos qué tan larga, fuerte y perjudicial iba a ser esa alianza para el pueblo de Israel. De la misma forma, las iglesias hoy en día hacen alianzas también con algunas corrientes de pensamiento, con cosas que parece que están de moda pero que están cool, con cosas que parece que están de moda pero que van a atraer a las personas. Las iglesias entonces empiezan a hacer alianzas, digamos, con algún cantante famoso que después se pierde en el camino. También hacen alianzas con algunas organizaciones mundiales, y esas organizaciones mundiales tal vez se ven salpicadas por corrupción. Vemos como algunos grandes nombres en el panorama de la iglesia en el mundo están teniendo una gran cantidad de problemas porque sus líderes se están metiendo en situaciones ilícitas. Vemos entonces que esas alianzas que no vienen de Dios perjudican directamente a la iglesia, así como se perjudica también al pueblo de Israel en esta historia. Vemos entonces, y seguimos haciendo más pequeño el camino, cómo llegamos a nuestra propia vida, a la vida individual, a la vida independiente, y vemos que cuando nosotros hacemos alianzas equivocadas, también ponemos en riesgo por una buena cantidad de tiempo el desarrollo de nuestra vida. Es por eso que tenemos que estar siempre guiados por el Espíritu Santo para evitar tener que hacer tratos con cosas que a Dios no le agradan. Cuando usted va a efectuar un trato, y pongamos algunos ejemplos, un trato es iniciar una relación amorosa. Esto aplica para los jóvenes, en un noviazgo, en una amistad más cercana. Cuando usted decide casarse, cuando usted decide iniciar una empresa con un socio, cuando usted decide meter una plata en una inversión, cuando usted decide tener amistades que realmente no le agradan a Dios, cuando usted decide ir a lugares donde realmente no tiene que estar. Estas son alianzas que van a afectar
directamente su vida, ya sea para bien o ya sea para mal, porque puede ser que usted escogió a la persona correcta enviada por Dios para compartir el resto de su vida. Pero antes de hacer la alianza debemos consultar a Dios. Consulte a Dios en todo. No se preocupe. A Dios no le importa que usted toque su puerta todos los días. A Dios no le importa que usted llegue a preguntar lo mismo todos los días. Dios es un Dios de paciencia. Si usted necesita estar seguro de los pasos que va a dar, vaya y pregúnteselo a Dios para estar seguro de que va a estar en medio de su voluntad. Lo que a Dios sí no le gusta, por supuesto, es que usted no tenga la capacidad espiritual de escuchar su voz. Si nosotros vamos y tocamos la puerta de Dios y vamos y oramos todos los días y Dios nos contesta pero no le oímos porque no le queremos oír, porque no tenemos la cercanía espiritual con Él para hacerlo, ahí sí Dios llega un momento y dice, pero te estoy contestando, no me escuchas. ¿Por qué? Porque hay barreras de carnalidad. A eso yo le llamo adelgazar la carne. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, yo recuerdo que hace mucho tiempo, no sé si lo hacen todavía, no me dedico mucho a la cocina, pero recuerdo que con un martillo de madera se le pegaba a la carne para adelgazar un poco el filete. Lo mismo sucedía con las pechugas de pollo. Se le pegaba para adelgazar el filete con ese martillo de madera. Pues así es como nosotros debemos tratar nuestra carnalidad. Tenemos que llegar a la presencia de Dios con la menor cantidad de carne posible para estar seguros de cuál es su voluntad, para poder escuchar la palabra de Dios. Por eso hay que adelgazar la carne, para ir no solo a pedir y a tocar la puerta, sino estar listos para escuchar la voz de Dios, para saber si su sí es un sí o su no es un no, para entender que yo debo frenar o debo continuar. Para eso debo adelgazar la carne. Y eso lo voy a lograr teniendo una sana relación con el Señor. La unción del Espíritu Santo en su vida y en la mía es determinante para que podamos encontrar el propósito de Dios y podamos escuchar su voz. Debo explicar, escuchar la voz de Dios no necesariamente significa escuchar una voz audible de Dios. Hay formas en las que Dios se va a comunicar con usted y son formas inequívocas que Él está dando su aval o está negando lo que usted tiene que hacer. Está dando un mensaje o no lo está dando. Dios se manifiesta a su vida en la medida en la que usted pueda tener una sana relación con Él guiada por el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo, ya conociendo la historia de esta nación, Josué hace, y su equipo, porque no solo fue él, por supuesto los principales de todas las tribus, cometen un grave error. Y ya vamos a analizar un poco más cuál es la extensión a la que llegó ese error. Los moradores de Gabaón entonces se habían disfrazado. Ya leímos desde los versículos 3 al 5 cuál era su disfraz. Versículo 6, echaron a andar su plan. Debo reconocer que los tipos eran muy astutos, que los tipos habían guardado todos los detalles para poder presentar su plan. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana. Pero cuando ellos dicen tierra muy lejana, se levanta la primera alerta. Josué y su equipo militar conocían todas las tierras que estaban a su alrededor, conocían a todas las naciones con las que podían pelear. También conocían a los del Líbano, también conocían a los egipcios, conocían a toda la zona. Lo primero quizá que debieron haber hecho era pedir las credenciales. ¿A qué tierra lejana se refieren? ¿De dónde vienen? Pero ellos astutamente no mencionan quién era su rey ni cuál era su nacionalidad. Y nadie les preguntó. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos. Y ahora ya sabíamos que eran los heveos y usted ya sabe de dónde viene. Después de los 2 puntos dice, quizá habitáis en medio de nosotros. A veces Dios se manifiesta a usted y le manda una señal que lo que está haciendo no es correcto. Quizá habitase en medio de nosotros. Hubo un destello de la presencia del Espíritu Santo en esa conversación y metió la duda de que lo que se estaba haciendo era verdaderamente correcto o estaban cometiendo un error. Quizá. ¿Cuántas veces hemos dicho eso y hemos actuado como actuó el pueblo de Israel?
Quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Pregunta directa y clara, a la cual no respondieron. Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana. Pregunta clara, no responden. Responden de nuevo con la misma versión: por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que él hizo en Egipto. Nos pueden decir lo mejor de Dios, nos pueden decir que son de la misma iglesia, nos pueden decir que son hermanos en Cristo, cualquier cosa nos pueden decir que son las personas más capaces para ser parte de nuestra organización, pero realmente esas son palabras que se lleva el viento. En esta oportunidad estamos viendo cómo se está violando una de los mandamientos que Dios había dejado en Éxodo capítulo 20, le había entregado a Moisés, diciendo que no usarás el nombre de Dios en vano. Estas personas no creían en Jehová, Dios de los ejércitos, le tenían miedo al pueblo de Israel y a su ejército, pero no creían en Jehová Dios. Ellos estaban usando el nombre de Dios en vano para poder endulzar el oído de los príncipes, porque hemos oído su fama y todo lo que él hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que está en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles. Están contando toda la historia que habían pensado y habían escrito. Esto era un guión de una película. Nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a otros, y helo aquí, ahora seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos de nuevos, helos aquí, ya rotos. También estos nuevos vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Habían repasado su guión y habían usado el diseño de su disfraz para poder convencer. Y así lo hicieron. Versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos. Escuche este error. Vienen ellos y ofrecen algo para poder hacer la alianza. Por supuesto que en aquellos tiempos toda alianza que se hacía entre pueblos llevaba un ganar-ganar. Había que entregar algo para poder hacer la alianza. Pues en este caso ellos tomaron algunas provisiones. Ahí se acuerdan que hablamos un poco acerca del anatema que sucedió un par de estudios atrás, cuando uno de los soldados del pueblo de Israel se había quedado con parte del botín de Jericó. Pues en este caso era lo que estaba sucediendo otra vez. Ellos tomaron provisiones y no consultaron a Dios. Ese es después de la coma lo que dice la palabra, versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. He ahí el resultado. Josué hizo paz, es decir, hizo una alianza con ellos. Y no solo esto, sino que lo juraron los principales de la congregación. Esto tiene una gran connotación. ¿Por qué? Porque Dios había dejado en la ley, allá en el libro de Deuteronomio, que no se podía jurar por algo sin cumplir el juramento, porque ese incumplimiento traería muerte al pueblo de Israel. Eso estaba escrito en la ley. No juréis por nada. Y si aquellos juran por algo, tienen que cuidar su palabra, porque lo han hecho delante de Dios. Y ellos lo estaban haciendo sin conocer. Ve la ligereza que hay acá. Ve cómo tal vez el pueblo de Israel se había llenado de soberbia y de arrogancia por sus grandes logros. Ve cómo el pueblo de Israel decía: bueno, Dios está con nosotros y Dios anda por aquí en medio de nosotros, así que no es necesario preguntarle más, sino que sigamos adelante. Ve usted cómo ellos estaban haciendo esto, y no solo esto, sino que han bendecido a estos hombres. Muy poco tiempo después, pero muy poco tiempo después, Dios se toma la libertad de hacerles saber, tan poco tiempo como 3 días. No pasó una semana, no pasaron 2 semanas ni un mes. 3 días después de que ellos habían hecho alianza, se dieron cuenta de la gran farsa que estos heveos o gabaonitas habían hecho.
y que habitaban en medio de ellos y que eran nada más y nada menos que vecinos de la zona donde ellos estaban. Si usted quiere conocer un poquito más acerca de toda la zona donde anduvieron caminando, le invito a que busque en cualquier plataforma, en cualquier motor de búsqueda, en Google puede encontrarlo y taipee alguno de los nombres que están acá y se le desplegará un mapa para que vea usted que no estaban alineados, no estaban en línea recta, no estaban en un orden específico, sino que todas estas ciudades estaban dispersas en esa zona de Canaán y ellos tuvieron que moverse de lugar en lugar para hacer estas conquistas. Muy interesante. Y salieron los hijos de Israel, versículo 17, salieron los hijos de Israel y el tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kirat Jearim. Esas eran las 4 ciudades a las que pertenecían este pueblo, con el que ellos habían hecho acuerdo. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, Dios de Israel. ¿Qué es lo que les decía? Era una ley que había quedado escrita por Dios. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Se dieron cuenta y el pueblo empezó a decir: aquí hay corrupción, aquí hay malversación, aquí es esto, aquí lo otro, ellos hicieron esto. Bueno, así como nos hemos quejado todos los ciudadanos de algún país, así mismo se estaban quejando el pueblo de Israel. Y que no les costaba mucho. Pasaron 40 años en el desierto quejándose por todo y aquí vinieron a quejarse una vez más. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Porque era más importante el juramento a Dios que una alianza con unos hombres. No podían violar el juramento de Dios. Cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo, cuando usted y yo decidimos poner los ojos en el camino del Señor, más nos vale permanecer en ese camino. Porque en el momento que nos enfriamos, Dios nos traerá de regreso. Es necesario mantener antes y por sobre todas las cosas nuestra fidelidad a Dios. Esto haremos con ellos, versículo 20, esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Y dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué les dijo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Estaba haciendo el reclamo Josué muy tarde. Él estaba increpando muy tarde, demasiado tarde. El gol ya se lo habían metido. 23. Ahora pues, malditos sois. Ante los ojos de Josué, él los estaba maldiciendo, pero ya no podía hacer nada en contra de lo que los príncipes de Jerusalén o del pueblo de Israel había hecho. Malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Vamos a aclarar un poquito por qué eso y cómo es la unión que se estaba dando en este momento. Vea qué interesante. El consumo de agua y el consumo de leña era en unas grandes cantidades para lograr mantener los holocaustos y lo que se hacía en el templo de Jehová. Recuerdan que ellos hacían tabernáculos y en ese tiempo, o lugares de adoración, tal vez en este momento no había un tabernáculo, pero habían lugares de adoración en donde se quemaban ofrendas, ¿verdad? Hacían holocaustos, y para quemar eso necesitaban leña. La producción de leña era muy alta, se consumía en grandes cantidades, y después habían lavacros y habían lugares en donde había que permanecer con todo eso limpio después de haber sacrificado los animales, y había que usar agua para limpiar toda esa zona. Entonces, los aguateros y los leñadores eran importantes. Cuando ellos les asignan esa acción a los gabaonitas, los amarran para siempre. ¿Por qué? Porque sin los gabaonitas entonces no había producción de leña y no había producción de agua. Por lo tanto, hasta el día en que ellos murieran, iban a dejar de proveer ese tipo de material para la adoración a Jehová. ¿Se da cuenta usted hasta dónde llegó la alianza con ellos? Ellos estaban de ahora
la adoración a Dios dependía de los gabaonitas, de personas que eran de otra nacionalidad, que no eran judíos. Dependía la adoración de su trabajo. Claro, los ponían a trabajar y no era nada fácil conseguir agua en esos lugares desérticos. Ellos tenían que ver cómo hacían para proveerla, pero eso los amarró a los israelitas para siempre. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que después de tanto tiempo de vivir los gabaonitas en medio de los israelitas, no se enamoró un gabaonita de una israelita o viceversa? Y es ahí donde empieza a hacerse esta mezcla que Dios no quería. Dios no quería que el pueblo de Israel se mezclara con estas naciones. Entonces vea usted toda la consecuencia que ha dado esto. Versículo 24. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a mantener a tus siervos que Jehová tu Dios ha mandado a Moisés tu siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. La mentira, ¿verdad? Ahora, versículo 25, ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciera bueno y recto hacer con nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser reñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. No se pudieron quitar esa maldición de encima. El grave error trascendió, el grave error los persiguió. Es por eso que rápidamente vamos a analizar o vamos a hacer la aplicación de esta lección para nosotros. El engaño y la estrategia para detener el avance de la iglesia, de los cristianos, individualmente de las familias cristianas. Hay dos clases de ataque que podemos ver acá. El cristiano victorioso debe tener sagacidad de parte de Dios para poderlos identificar. Lo primero es el ataque frontal, el que es claro, que son los 5 reyes que se habían puesto de acuerdo para atacar a Israel. Ese ataque estaba claro. Era un planteamiento militar y se contrarrestó a través de la campaña militar. Pero después está el ataque imperceptible, que es el plan B. Ese ataque está diseñado para neutralizar nuestra voluntad. Y es por eso que ellos dicen que usaron de astucia. Ellos usaron de astucia. Algo que verdaderamente eso viene de una palabra hebrea, orma, que significa conducta carente de escrúpulos. Eso significa esa palabra. Entonces ellos usaron de astucia para poder engañar al pueblo de Israel y lo lograron. ¿Cuáles son las características generales del engaño? El engaño se infiltra para que forme parte de la iglesia, del cristiano, de la familia, de su empresa. El contexto histórico de los gabaonitas nos hace saber de que no tenían ninguna relación y no había nada bueno que ellos querían hacerle al pueblo de Israel, sino nada más cubrir su vida. El propósito del engaño es someter la voluntad de la persona para esclavizarlo. El mentiroso huye de la confrontación directa porque no se puede defender ante la verdad, que era lo que ellos querían hacer, diciendo que venían de una ciudad lejana. Entonces el uso de las palabras y evidencias falsas para engañar son parte del armamento que tenía este grupo de mentirosos. Y había una técnica para manipular con sus palabras. Y es por eso que usaban las mentiras. Venimos de una tierra muy lejana, no era cierto, ni dijeron el nombre. Pretendían ser sus amigos, decían ellos: haced pues ahora alianza con nosotros. Usan una falsa humildad. Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Evaden responder claramente: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Les preguntó él. Recuerdan, les preguntó Josué, y nunca dijeron de dónde. Dicen que son cristianos para ocultar su verdadera fe. Ellos eran cananeos, pero dijeron que seguían a Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel. Usan referencias bíblicas. Ellos pueden usar hasta la palabra de Dios. Satanás conoce la Biblia mejor que muchos cristianos. Y él puede utilizar algunos versículos para hacernos pensar que las cosas que estamos viendo y oyendo tienen sentido, pero no las hemos pasado por el filtro de Dios. Porque hemos oído su fama. En el versículo 10 dice: porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y ellos estaban como dando a entender, aunque no lo dicen claramente, que ellos habían decidido seguir a Jehová de los ejércitos, pero no lo dicen ahí. ¿Y en qué terminaron? Terminaron llevando agua y leña para hacerle los holocaustos a Dios. Hay una técnica para reforzar el engaño
con falsas evidencias. Y esas técnicas el mundo las ha desarrollado muy bien. ¿Quiénes de ustedes, o yo también, podemos contar alguna historia de algún farsante que nos hizo caer en alguna mentira? Yo creo que todos, por lo menos aquellos que ya tenemos algunas décadas en este mundo, podemos contar algunas historias de cómo algunas personas con ideas falsas nos hicieron caer, y cuando nosotros ahora nos damos cuenta y pensamos en esas ideas falsas, decimos, ¿cómo pude caer? ¿Cómo fui tan bobo? ¿Cómo no me di cuenta de cómo la mentira se estaba confabulando? Pero realmente a veces pretendemos nosotros que todo el mundo es una persona correcta, o todos son correctos. Ellos fingen lo que no son, porque se fingieron embajadores de naciones grandes, ocultan su identidad, apelan a la imaginación con falsas evidencias para reforzar su mentira. No solo estamos hablando de las gabaonitas, sino de aquellas personas que ustedes y yo, estafadores, hemos enfrentado. ¿Cuáles son los resultados? Por supuesto, ya hemos hablado sobre estos resultados muy largos, resultados eternos, que ellos tuvieron que aguantar y cargar con esta nación que no eran de ellos por muchos años. Aceptaron la dote, por supuesto, no consultaron a Dios, que es el problema más grande, hicieron un pacto, una alianza con algo que no era. Entonces el error del cristiano o el error del pueblo de Israel en este momento es que se creyó sabio en sus propias ideas. ¿Cuáles son las causas? Bueno, no tomar en cuenta el testimonio de la voluntad de Dios. Como lo dijimos al principio, debemos buscar a Dios. Tenemos que ir a las victorias pasadas. ¿Y cómo se llevaron a cabo las victorias pasadas? En la presencia de Dios. No tomar en cuenta las indicaciones y promesas precisas de lo que Dios dice en su palabra. No considerar la naturaleza de una persona no regenerada que está inclinada y dominada por el mal. Tenemos que tener algo que no tenía el pueblo de Israel en ese tiempo. Ustedes y yo lo tenemos en este tiempo. Es el rederguir del Espíritu Santo. Si usted no sabe qué quiere decir la palabra rederguir, bueno, búsquelo en un diccionario, por supuesto, pero yo le doy un adelanto. Rederguir significa que el Espíritu Santo nos hace saber que algo no está bien, que nos hace sentir que algo está bien. A veces también el rederguir quiere decir que estamos yendo por el camino correcto, pero también nos alerta. Entonces el testimonio del Espíritu Santo nos hace ver a los cristianos cuando tenemos que detenernos, cuando tenemos que parar a través de las señales. No considerar la naturaleza de una persona no regenerada que está inclinada y dominada por el mal, eso es estar lejos del Espíritu Santo. Los hijos de las tinieblas son y van a ser siempre más pícaros, más sagaces que muchos, porque están guiados por Satanás. Y nosotros cometemos los errores de creer que todos son buenos. Por decepción creen que los conversos son más nobles que los cristianos y no consultan a Dios en oración para esperar sus respuestas. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos ya los hemos estudiado en lo que hemos leído ahora en la palabra. Hay efectos inmediatos: sentirse como bobo cuando uno conoce el engaño, la decepción de un compromiso involuntario, voluntad que ha sido doblegada por el pecado, ser un mal ejemplo para otros, como le estaba pasando aquí, tener compromiso con personas no deseadas, no romper el compromiso por temor a las consecuencias, hacer parte de su vida lo que no estaba planificado, contempla un futuro cuesta arriba, reclamar al engañador, maldecir al engañador, todo lo que había dicho Josué en este punto. Y a largo plazo debemos cargar por años la culpabilidad de una mala decisión, integrar el engaño a la familia de Dios, a la iglesia, a la empresa, a la familia de casa. Vivir con un sentimiento de culpa son esas consecuencias. Por lo tanto, ¿qué lecciones podemos aprender para no repetir la historia de dolor que el pueblo de Israel ahora nosotros estamos leyendo? Bueno, los éxitos espirituales o de otra naturaleza no deben envanecernos. Tenemos que estar siempre con la humildad de buscar a Dios todos los días de nuestra vida. En los momentos de éxito son etapas delicadas porque el ataque para destruirnos es casi imperceptible. Satanás está listo ya para hacerlo. No creamos las palabras y evidencias humanas hasta que sean confirmadas. Toda decisión debemos consultarla con Dios. El engaño es la estrategia del presente como lo fue también en el pasado. No aceptemos doctrinas que parecen cristianas y no cambiemos la misión de la iglesia por la política o por la introducción del pecado o por lo que nos parece cool o por lo que está famoso en ese momento.
No debemos engañar con argumentos y evidencias falsas para que cambiemos nuestra manera de pensar. No nos dejemos manejar por Satanás. No permitamos que el enemigo limite nuestra libertad en el cumplimiento de nuestra misión. Es por eso que este mensaje lo hemos titulado No te dejes engañar para no limitar tu libertad. Si tú quisieras que el Espíritu Santo te pueda guiar en tu vida, si tú quisieras que verdaderamente tuvieras esa característica que tienen los cristianos de poder percibir a través de la unción del Espíritu Santo quién o qué es lo que tengo enfrente, la única manera es aceptando al Señor Jesús como Salvador. Y es por eso que te invito a hacer una sencilla oración. Aceptar a Cristo, como dice la Escritura, es nada más decirle de corazón que he pecado, que estoy arrepentido, que creo en Él, que creo que resucitó de los muertos y que Él me dará la vida eterna. Si quieres hacer esa oración, te puedo acompañar. Yo no perdono pecados, yo no lo puedo hacer, yo no te puedo asegurar la vida eterna, yo no lo puedo hacer, pero Jesucristo sí lo puede hacer. Es por eso que hay que invocarlo a nuestra vida y a nuestro corazón. Te puedo acompañar en una oración. Ahí donde estás, di conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre. Te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para borrar mis pecados. Reconozco que venciste a la muerte, resucitando al tercer día, y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por esta maravillosa oportunidad y que el Espíritu Santo llene mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.